Yo no sé si ustedes lo han notado, pero siempre que hay conversaciones y que se van a discutir temas, hay veces que uno se queda asombrado porque no se tiene en cuenta tanto los preceptos de Dios, sino lo que a mí me parece. Pero no es lo que a mí me parece, es lo que la palabra de Dios a mí me enseña. Y si yo oigo la palabra de Dios, y si yo vengo todos los días aquí a la iglesia, y si yo la escucho, y si la oigo en la casa, ¿qué tengo que dejar yo? Que esa palabra impacte en mi vida y haga la obra para la cual Dios la envía. Porque Dios está dispuesto a transformar nuestra vida y a que vayamos creciendo como la luz de la aurora, como dice su palabra, en aumento y aumento. Pero si nosotros se lo permitimos a Dios, si nosotros permitimos que Dios nos vaya sacando de ese lugar en que estamos, de ese estado en que estamos nosotros. Pero hermano, si tú siempre te mantienes en el mismo estado, en el mismo problema y la misma situación, y te aconseja el uno y te aconseja el otro, y ves el ejemplo de aquel hogar y ves el ejemplo de aquella hermana, pero tu vida nunca cambia, hermano, entonces, ¿qué está pasando? ¿Será que estás permitiéndole a Dios que impacte en tu vida y en tu corazón? ¿Será que le estás permitiendo al Espíritu Santo que sea el que te guíe a toda verdad? Entonces párate, detente y mira cómo actuaron los antiguos, cómo fue la fe de Abraham, cómo fue el apóstol Pablo, cómo fue Pedro. Pedro era un hombre impulsivo, grosero y peleón y de todo eso, pero en el momento que Jesucristo llegó a la vida de él, la vida de Pedro cambió. Vea que cuando Pedro negó al Señor, se lo pillaron, ¿verdad? Porque hasta la manera de hablar decía, él es de ellos porque ya habla como ellos. O sea, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, dice lo que somos. Como yo resuelvo los problemas, dice lo que yo soy y la fe que tengo y en quién tengo la fe. Como yo tomo las noticias, me dice a mí lo que yo soy y en quién tengo puesta la fe. Como yo vivo la vida en todo el ámbito de mi vida, como yo la vivo, eso habla de mí. Y si yo soy una hija de Dios o un hijo de Dios o me proclamo hijo de Dios, ¿cómo es posible que yo voy a volver atrás? Si Dios me dijo que pusiera la mira hacia adelante, ¿verdad? Hacia el blanco, hacia la meta. Entonces, si yo vuelvo atrás en mis pensamientos y en mis propios deseos, estoy actuando en contra de lo que yo digo que soy. No estoy dejando una huella para bien en los demás. Estoy dejando una huella para mal. Estoy sirviendo de tropezadero para aquellos que quieren llegar. Entonces miremos bien en esto, porque a veces nosotros pensamos que es mi vida y nadie se tiene que meter. Pero si yo le entregué mi vida a Jesucristo y yo hice un pacto con Dios y yo pertenezco a la iglesia de Cristo, yo tengo que responder por un testimonio que le hable al mundo de que yo soy diferente y que pertenezco a la iglesia de Cristo. Yo no puedo llevarle a aquella persona que no conoce a Dios un mal testimonio de ser un hijo de Dios, porque así yo no estaría agradando a Dios y estaría perdiendo mi tiempo. Estaría perdiendo el tiempo viniendo todos los días escuchando enseñanzas y mi vida ¿qué? Voy es para atrás, para atrás, para atrás. Pero tú dices, no, yo soy el que estoy sufriendo y yo soy el que voy a vivir las consecuencias. Pero date cuenta que hay personas que te están mirando y que tú tienes que ser ejemplo para esas personas. Porque se supone que ya tú aceptaste a Cristo desde hace mucho tiempo. Y la gente espera ver un buen ejemplo en ti, una huella. Algo que tú les enseñes a ellos. De pronto a veces pensamos, no, enseñar es ir y coger y preparar una enseñanza y buscar un bosquejo que uno siempre lo hace y nunca dice lo que dice ahí. Pensamos que eso es, pero no. La vida mía es la que habla al mundo. Pablo lo dijo, vosotros sois cartas abiertas al mundo. Vuestro testimonio, vuestro andar, vuestro levantar, vuestro hablar. ¿Qué dice la palabra? Que con el hablar que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Dios no ama a los mentirosos o a los que dudan. Cuando yo no hablo o cuando yo no dejo huella, cuando soy un mentiroso, cuando las obras de la carne en mí no se están muriendo, sino que están reviviendo. Hacer morir las obras de la carne, dice en Romanos 8, ¿verdad? Y dejar que el Espíritu haga su obra. Pero
vienen tiempos en que el espíritu lo dejamos por allá contristado y comienzan a sacar las obras de la carne. Nada en nuestra vida va a prosperar de esa manera si no le permitimos a Dios hacer la obra, si no nos detenemos y reconocemos, Señor, yo me equivoqué y estoy equivocado y sigo equivocado, pero necesito que tú organices mi vida. Como lo decía el sábado, necesitamos, hermanos, que el Señor tome control de nuestra vida. Que el Señor ordene nuestros pasos. ¿Quién es el que ordena los pasos del hombre? El Señor. Esos pasos que van a dejar huella para nuestras generaciones. ¿Quién los ordena? El Señor. Y si lo tenemos a Él, Señor, ordena mi vida, ordena mi fe. Si me falta fe, ayúdame. Aumenta mi fe porque yo quiero que mis hijos también tengan fe en ti como yo la tengo. Yo quiero impactar en mis hijos en esa fe. Yo quiero que mis hijos puedan creer en Dios como yo lo creo. Pero si yo le digo a mis hijos que Dios es todopoderoso y cuando se presenta un problema en el hogar, yo comienzo a angustiarme y a desesperarme, ¿qué ejemplo de fe le estoy dando a mis hijos? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué ejemplo de fe le estoy dando a mis hijos? Hace poco, mi hija tiene un periquito, tiene varios periquitos. Uno de ellos se partió una patica. Y bueno, y lo enyesamos y todo, y nada, el periquito con su patica ahí cojeando. Ella me llamó un día y me dijo, mami, ora por el periquito para que el periquito Dios lo sane, mami. Yo estoy segura que Dios tiene poder para sanar al periquito. Bueno, y yo dije, bueno, vamos a orar, si tú tienes la fe, yo también sé que Dios lo puede sanar, porque en la palabra de Dios que dice que Él cuida de las aves. Y oramos por el periquito. Y yo me fui para la cocina y dije, ay Señor, hazle esa obra para que la fe de mi hija aumente, para que ella vea tu gloria. Ve, hermano, a mí se me había olvidado ya la oración del periquito y todo, como a los 2 días, fue una hermana a la casa y ella sacó todos sus periquitos y vemos al periquito caminando bien y dice, mami, mira si ya está bien. El periquito sano totalmente, su patica quedó como si en la vida de Dios se hubiera partido nunca la pata. Y parece una cosa sencillita, hermanos, pero es algo que produce fe en los niños. Es algo que tú puedes impactar en la vida de ese niño con una pequeña cosita. Y así con una pequeña cosita mala que tú hagas, también impactas en la vida de tus hijos. De qué forma tú resuelves tus problemas con tu pareja, con tus hijos, de esa forma tú impactas en la vida de ellos. Entonces, es bueno que miremos, como dice Jeremías, que nos paremos y que nos detengamos a pensar cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. El evangelio es de disciplina, hermano. El evangelio no es una pesada carga. No, hermano, eso no es una pesada carga. Porque muchos piensan que, ay, no, que ahora no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro. Si tú vienes con esa actitud a la iglesia, mejor no vengas, mejor no te entregues a Jesucristo, porque para ti va a ser un sufrimiento. ¿Qué tengo? No es que tiene, es que es un placer servir a Dios. Es que es un placer cada día que este Dios, que yo me arrodillo y este Dios yo siento que me libera de cosas, que sana mi vida interior, que me perdona de mis pecados, que me lava con su sangre, que me llena de su paz. ¿Qué dice? Hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Y quién no quiere tener el alma descansada? Todos, ¿verdad? Queremos encontrar ese refrigerio de paz, pero a veces andamos por la orilla y no nos metemos al río de Dios. No permitimos que Él lave nuestra vida, que Él nos renueve, que renueve nuestros pensamientos. No, yo tengo tanto tiempo de estar en la iglesia, pero sigue fallando en algo, ¿verdad? Le sigue fallando a Dios en algunas cosas porque nadie es perfecto. Estamos en el camino de la perfección. Y porque tengo tanto tiempo, yo nunca me arrodillo a reconocer, Señor, ayúdame, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué no siento tu presencia? ¿Por qué ya yo no evangelizo como antes? ¿Por qué ya yo no tengo esa libertad de hablar a las personas como antes lo hacía? ¿Por qué ya yo no puedo compartir tu palabra como lo hacía antes? ¿Por qué yo estoy peleando tanto en mi casa?
¿Por qué no estoy haciendo lo que debo hacer para tu obra? ¿Qué está pasando en mi vida? Hagámonos esa pregunta, hermanos. La forma de dejar huellas es que nosotros cada día nos limpiemos para Dios. Es que nosotros cada día nos lavemos con su sangre. Es que nosotros cada día nos llenemos con su Espíritu Santo. Es que nosotros cada día leamos su palabra y permitamos que su palabra permanezca en nosotros. Allá el profeta decía, las sendas antiguas, ya nosotros nos mostraron la senda y sabemos cuál es el camino, que es Jesucristo, ¿verdad? Y que las pisadas del Maestro somos las que tenemos que seguir. Nosotros no tenemos que seguir pisadas de humanos. Las pisadas de Jesucristo somos las que tenemos que seguir nosotros. Él nos dejó el ejemplo de humildad, de santidad, de fe. Él vino y se volvió humano. ¿Para qué? Para enseñarnos que sí se puede, hermano. Sí se puede, aún siendo humano se puede. Con el poder de Dios todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Podemos avanzar, podemos dejar huellas a nuestros hijos. Nuestro estado espiritual puede cambiar si dejamos a Dios que Él haga la obra en nosotros. Si dejamos tantos conceptos y tantos resentimientos y tantos enredos en nuestra vida y le damos la libertad al Espíritu Santo para que Él comience a transformar y para que Él comience a renovar y a hacer y a cumplir su propósito en nuestra vida como Él quiere hacerlo. Yo estoy segura que Dios quiere hacer grandes cosas a través de su pueblo. Hay mucho más ahora que el mundo vive momentos difíciles. Dios nos llama a impactar con nuestra fe, con nuestra santidad, con nuestra forma de andar, con nuestra forma de vivir. Estamos llamados a impactar. Si ellos andan afanados, nosotros no tenemos por qué estar afanados. Si ellos andan enredados, nosotros no tenemos por qué estar enredados. Nosotros sabemos cuál es el camino y ya Él nos mostró el camino. Él dice, si permanecieres en mí y en mi palabra, ¿verdad? Tenemos que permanecer en Dios, hermanos. No es tiempo para volver atrás y andar permaneciendo en nuestros propios sentimientos y en las sensaciones y en los deseos. Eso déjelo de eso, póngalo en las manos de Dios y dígale a Dios que el Señor tome control de su vida, tome control de su cuerpo, tome control de su mente. Dele lugar al Espíritu Santo para que haga su obra en cada uno de nosotros. Dele lugar a Dios, no le dé lugar al diablo, porque el diablo lo va a destruir, mi hermano. Lo va a destruir a usted y va a destruir a su familia. ¿Por qué no le da lugar al Espíritu Santo para que Él sea el que tome el control total de su vida, de su hogar, de sus hijos, de todo lo que usted maneja? Y cuando eso suceda, mi hermano, su vida se verá en luz. Y tendrá descanso, y tendrá paz, y tendrá gozo, y en su corazón correrán ríos de agua viva y podrá impactar a los demás. Si quiero impactar, yo tengo que cambiar. Si quiero impactar, yo tengo que ser diferente a lo que los demás son. Porque yo no puedo impactar siendo igual o peor. Dios nos llama a impactar para bien, no a impactar para mal. Que la gente diga, hombre, ese sí es un hijo de Dios. Ese sí es un hijo de Dios. Pero a Julanita, no, hombre, ¿qué voy a creerle yo a esa mujer o a ese hombre? Si es un embustero, un mentiroso y es esto y lo otro. Qué tristeza, ¿verdad? Pero si nosotros permitimos que Dios impacte en nuestra vida, que Él haga lo que Él quiera hacer, que Él limpie, que comience a limpiar, que cree ese corazón recto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado, aleluya, junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja nunca cae. Y todo lo que hace prosperará. Aleluya, eso es lo que Dios nos ha mandado a hacer, ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que le dé sombra al que viene cansado. Eso es lo que somos el pueblo de Dios. Dios nos ha mandado a eso, hermano. A eso nos ha mandado Dios, a hacer sombra para el angustiado, para el afligido, a hacer luz para el que está perdido, a hacer ese mensajero que lleva esa palabra de aliento, de fortaleza, y que cuando esa palabra sale de la boca tuya y mía, salga llena de la unción del Espíritu Santo.
y el Señor comienza a renovar y a obrar. Qué bonito, ¿verdad? Cuando dejamos huellas en nuestra familia, en nuestros hijos. Vea, yo soy producto de huellas de mi querida abuela, que ella me llevaba a culto cuando era pequeñita. Mi mamá pertenecía a otra religión, pero mi abuela, y eso que era como cada 6 meses o cada año que la visitábamos, ella me llevaba a la iglesia. Y eso, solamente con ella llevarme a la iglesia y con su ejemplo, era una señora silenciosa, una señora que no andaba con tanto. La veía yo, iba allá detrás, yo me iba detrás y veía que abuela salía a cada rato, iba detrás del rancho, era en una finca, y cuando la veía era arrodillada ahí al lado de la palma, orándole a Dios. Eso es dejar huellas. Aleluya. Era una mujer de Dios. Y eso me impactó a mí, era una niña, y me enseñó a amar a Jesucristo. Y me mostró el camino. Y se preguntarán, ¿quién evangelizaría a la hermana Ingrid? Lo hizo mi abuelita. Fue una mujer de Dios. Y Dios y sus hijos, algunos estaban en el ministerio, ya están en uso buen retiro. Y otros conocieron al Señor después. Pero siempre se acordaban de la enseñanza que dejó la abuela. Entonces, hermano, sirve, vale la pena. Vale la pena, hermano, vale la pena. Vale la pena, porque el Señor dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo de tu casa, pero eso no es solamente ese versículo rapidito ahí, no. Si tú crees, si tú cambias, si eres transformado, tu casa lo verá y verá el ejemplo y tu casa se salvará y tendrá que creer. Porque estamos llamados a eso, hermano. Dios nos hizo el llamado para que seamos el pueblo de Dios. Como dice la canción, somos el pueblo de Dios, solo cantamos pero qué bueno que lo vivamos, que cuando se nos presente la tentación, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Que cuando se nos presente la dificultad, soy hija de Dios y el Señor me va a respaldar y el Señor me va a sostener. Una vez allá en el lugar donde yo trabajo se presentó un coge ahí y me dice una compañera, ay Ingrid, pero yo te veo a ti tan tranquila. Y yo sí, porque yo estoy confiando en mi Dios. La Biblia dice que el alto vigila sobre otro más alto y otro más alto está sobre él. El hombre juzga según lo que él cree que es, pero que tiene el control de mi vida es Dios. Así que yo no tengo por qué tener miedo ni estar angustiada porque yo confío en mi Dios. Y si yo sé que estoy haciendo las cosas de acuerdo a lo que Él quiere que yo haga, pues no tengo por qué tener miedo. Ay, pero es que yo veo que tú eres así, que tú no te defiendes. Es que yo para qué me voy a defender y para qué me voy a poner a pelear si a mí el que me defiende es Jesucristo, si Él es mi abogado. Entonces, hermano, nosotros tenemos el privilegio grande de conocer a Cristo, de conocerlo en la plenitud de su grandeza, de su santidad. Ve, hermano, es una belleza cuando uno cierra los ojos y adora a Dios y siente su presencia. Eso yo no lo cambio por nada, hermano, y por nada cambio yo eso. ¿Sabes lo hermoso que es que tú tengas la puerta abierta cada vez que tú le adoras y comienzas a sentir tu presencia? Pero qué triste es que cuando tú te arrodilles comiencen tus remordimientos, porque desobedeciste, porque pecaste, porque no estás bien y te levantas de ahí, en vez de levantarte descansado, te levantas todo atormentado. Pero el Señor te dice en esta noche, detente, entrégame todo eso, reconoce, cambia para bien. Y si estás dispuesto a cambiar, Él está dispuesto a ayudarte. Si estás dispuesto a surgir, Él está dispuesto a levantarte. Si quieres ser restaurado, Él te puede restaurar. Si estás cansado y no tienes fuerza, Él te da nuevas fuerzas. En Él lo tenemos todo, mi hermano querido. No tenemos que mirar por otra parte. No tenemos que mirar por otra parte. No, que mira, que allá, que esto, que aquel hizo esto. A mí no me importa lo que hizo el otro. A mí lo que me importa fue lo que Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario.
Murió por mí, entregó su vida por mí en la cruz del Calvario, perdonó mis pecados, me lavó con su sangre y yo no puedo pisotear eso. Yo tengo que valorar esa obra que Dios hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo tengo que hacerlo porque yo le amo como Él me amó primero. Entonces, hermanos, pensemos en eso. Pensemos en eso. Si queremos dejar huella, si queremos impactar, tenemos que dejar que Cristo impacte en nuestra vida. Que Él sea el que haga la obra a través de nosotros. Dios les bendiga, mis hermanos.